Júpiter sí beneficia. ¿A quién beneficia Júpiter? Bueno, en primer lugar al narcoestado. A ver, felices y bendecidos. Paso una vez más por acá para dejarles un mensaje, un video. Es un poquito largo acerca de la situación que se está presentando en Colombia. He profundizado en varios puntos bien importantes, pues es inevitable que se pierda un poquito la compostura cuando hablamos de estos eventos políticos, porque no es posible ver la violación de los derechos humanos, violación de personas, los crímenes. Es muy triste, es muy doloroso y en oportunidades también nos llena un poquito de malestar, de ira, porque pues nos vemos reflejados en esas personas que están sufriendo y sentimos eso. Entonces, bueno, he dedicado unos minutos a analizar la situación de Colombia desde la luz de la ciencia celeste. Lo importante es decir que se trata de un análisis astrológico. Siempre incluyo dentro de estos análisis astrología, cultura y espiritualidad. Hablamos de todo un poco, hablo de todo un poco y pues dejo algunas reflexiones, y lo importante es identificar la raíz de todos los males. Hay una raíz que es el origen de todo, y eso es lo que tenemos que identificar. Entonces les dejo este análisis astrológico y espero pues que las personas que tengan la oportunidad de verlo lo compartan, que se suscriban al canal. Es muy importante que sigan este tipo de contenido que pues nos ayuda. Yo trato en la medida de lo posible de ayudar y de compartir este tipo de contenido para que nosotros podamos identificar eso, la raíz de los males, la raíz mítica que nos mueve, esos mitos que son los que nos forman a nivel psíquico, a nivel subconsciente, que están registrados en nuestras memorias internas y que de ser identificados tenemos más posibilidades de desatar esos nudos. Entonces les dejo este mensaje. Y pues deseándoles a mis amigos, a mis hermanos, a los colombianos en general, de buena vida, de buen corazón, a esos colombianos que apuestan por la paz, por la concordia, que quieren vivir en paz, que tienen necesidad de vivir en paz y que no están de acuerdo con la criminalidad, las mafias y todo esto. Pues nuestro deseo es que encuentren un espacio que les permita llegar a eso que tanto desean. Es nuestra oración latente. Todos deseamos que en nuestra América precisamente pues llegue eso. La justicia, que es muy importante. No hay paz si no hay justicia. Es importante la justicia. Y pues identificar todos estos males que han penetrado en la fibra más delicada de la sociedad y nos han dañado a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros valores familiares. Todo esto hay que identificarlo. Así que les dejo este análisis de la carta natal de Colombia. Sean eternamente bendecidos. Me quiero centrar en esto porque creo que es un tema sumamente importante. Es un tema que necesita atención. Primero, necesita atención de nosotros como familia, como padres, como grupo familiar, porque se dice pues que el pilar de una sociedad es la familia. Entonces, los casos que han surgido en los recientes días de violación en Colombia han sido casos alarmantes. Y eso tiene su explicación astrológica, y para eso yo estoy aquí hoy, para explicarle desde la luz de la ciencia celeste que siempre nos ilumina en ese sentido. ¿Por qué suceden estos acontecimientos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en nuestra sociedad cada día crecen y crecen más los casos de violación? Algo que, si bien es cierto que cada día crecen más, también es cierto que en la antigüedad también sucedían. O sea, cuando hablamos del siglo pasado, sucedían en los últimos 70 años, cuando la sociedad colombiana comenzó a sufrir debido al terrorismo, debido a los grupos armados, debido a estas mafias clandestinas que comenzaron a operar en Colombia. Desde hace 70 años se están violando los derechos de las personas, se hace violación infantil a niños, adolescentes,
pero obviamente eran casos que estaban silenciados y aún hoy gran parte, por no decir la mayoría de esos casos, son silenciados. Entonces, si observamos las estadísticas, que ya de por sí son alarmantes, y si consideramos que al menos la mitad o más de la mitad de esos casos son silenciados y no llegan a ser denunciados, pues es algo grave y podemos decir que nuestra sociedad está absolutamente descompuesta, podrida, es muy lamentable y esto no es una acusación, sino es más bien un estado de alerta. Es decir, o sea, ¿qué está sucediendo con nuestra sociedad? Es algo que nos tiene que llevar a la alerta, especialmente a las personas que nos sostenemos en valores, en principios, que evidentemente pues no comulgamos con este tipo de actos terroristas, de actos violentos. Vemos que a través de los mitos de la historia se ha justificado la violación hacia la mujer. De hecho, en nuestras sagradas escrituras, que en oportunidades no tienen mucho de sagrado, encontramos casos de violación, encontramos casos de sumisión, encontramos casos de tortura hacia la mujer. De hecho, uno de esos 10 mandamientos dice pues que cuando la mujer es infiel, tiene que sufrir el castigo de los estatutos y los mandamientos que fueron establecidos por un Dios. Ya luego cuando viene el Maestro Jesucristo y comienza a pelear y comienza a abogar por los derechos de la mujer, y vienen estos chicos a apedrear a aquella mujer que era llamada prostituta y que seguramente pues era víctima del levantamiento de falsos testimonios. Entonces es cuando el Maestro Jesús dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y precisamente de piedras voy a hablar, aunque no voy a hablar de Saturno, pero sí voy a hablar de Júpiter, porque siempre se nos ha dicho que Júpiter es el gran benefactor. Colombia, aquí tengo la carta de Colombia. Colombia nace con Júpiter en el signo de Tauro, en el signo de la riqueza, en el signo del dinero, en el signo de la abundancia. Un Júpiter dignificado, entre comillas, porque se encuentra en la casa 12 de Colombia. Ahora, tenemos que irnos a la práctica para saber si en efecto Júpiter es un gran benefactor, como se nos ha dicho, si todo el tiempo es beneficioso y hasta qué punto eso que nosotros llamamos ser benefactor o ser benéfico nos puede favorecer a todos, porque evidentemente Júpiter sí actúa en la carta de Colombia y sí facilita en gran medida muchas situaciones, muchos eventos, muchas acciones dentro de la población colombiana. Entonces, lo primero es identificar eso. Si nosotros observamos, Júpiter es el señor clásico, el regente clásico de Piscis, y Piscis es el signo que rige la 10ª casa de Colombia, el medio cielo, y la casa 10, porque obviamente pues esta zona está regida por el planeta Júpiter y también por Neptuno, que es el planeta moderno. Pero en esta oportunidad, para no confundirlo y para no hacer muy extenso este análisis, les voy a hablar de Júpiter. Y Júpiter también es el señor de la casa 7 del signo de Sagitario, que es la casa que está relacionada con las relaciones, con las uniones matrimoniales, uniones de pareja. Entonces ahí tenemos a Júpiter en la casa 12. En la casa 12. Ahora, la casa 12 es esa casa de multiplicidad de significados. Tiene mucho significado la casa 12. ¿Qué son las casas astrológicas? Básicamente las casas astrológicas son los escenarios donde se van a mostrar las influencias planetarias y donde se van a manifestar las cualidades zodiacales. Entonces, ahí tenemos a Júpiter, pero hay algo muy importante. En este caso, aquí, junto a Júpiter en conjunción de menos de 1 grado, se encuentra la estrella Algol. Algol es conocida como una estrella maléfica. Si nos vamos a la mitología griega, creo que es uno de los personajes míticos más conocidos y más popularizados. Se trata de la estrella Algol, que se relaciona con este personaje mítico llamado Medusa. Medusa es este personaje, una mujer que precisamente convertía en piedra a todo aquel que la mirara. ¿Por qué razón? Porque pues
Ella previamente había recibido una maldición de la diosa Atenas y en su cabeza, en vez de cabello, tenía serpientes. Entonces, cada vez que alguien entraba y la miraba al templo, esa persona se convertía en piedra. Eso es lo que nos dice el mito. Ahora, esa es la parte del mito que más conocemos y pues nos enseñaron a odiar a Medusa. Pero resulta que Medusa, dentro de tantas figuras míticas de la antigüedad, al igual que muchas figuras míticas de la antigüedad, fue víctima de la violación. Se dice que Poseidón, Neptuno, aquí tenemos a Neptuno en Sagitario, que es el signo que rige la casa 7. Neptuno, que es la representación mítica de Poseidón, abusó de Medusa. Y pues a razón de esto, la diosa Atenas la castigó a ella, no lo castigó a él, la castigó a ella y le puso esta maldición de tener en su cabeza, en vez de cabello, serpientes, y cada vez que alguien la fuera a mirar, la persona quedaba petrificada. Evidentemente, se dice que Medusa era una mujer muy hermosa. Era una diosa de la mitología griega, era mortal y pues era una mujer supremamente hermosa. Gozaba de mucha belleza. De hecho, la estrella Algol se encuentra en el signo de Tauro, regido por el planeta Venus. Entonces era una mujer muy hermosa. Y el mito dice que pues luego de ese evento, de la violación de Poseidón a ella, este planeta que está en Sagitario y que guarda analogía con Sagitario, el signo que rige las casas de las parejas. ¿De qué forma nos relacionamos? Incluso si hablamos de los eventos preindependentistas, pues ya sabemos que venimos de grabaciones de memorias de abuso, porque nuestro continente fue abusado, fue secuestrado, fue saqueado, fue conquistado. De hecho, esa palabra de conquista, en oportunidades los hombres se enamoran de una mujer y dicen la voy a conquistar. Y pues esa conquista implica muchas cosas, ¿no? Mejor sería decir la voy a enamorar, la voy a amar, pues que conquistar. Esa palabra de conquistar siempre suena a agresión. Y dentro de esto, pues la agresión sexual, que es lo primero que se da en las invasiones de todo tipo y de toda la historia. Siempre en las invasiones surge la violación. ¿La violación a quién? A la mujer. Precisamente Medusa petrificaba a los hombres. No hay historia registrada, no hay evento registrado donde Medusa petrificara a una mujer. Es decir, petrificaba a los hombres, porque aún luego de ser violada y de recibir la maldición de Atenas, conservaba una belleza estremecedora. Aunado, por supuesto, ahora a este carácter muy negativo, porque siempre se nos ha asociado las serpientes con lo negativo, con lo feo, con lo demoníaco. Desde el nacimiento de nuestro paraíso judeocristiano, la serpiente es la tentación. Y la casa 12 es la casa de los secuestros, es la casa de los raptos, es la casa de las violaciones, es la casa donde todo está escondido. Las cosas buenas y malas quedan ocultas en la casa 12. También es una casa espiritual, pero todo va a depender, por supuesto, del sistema de valores que rige a una persona, o en este caso que rige a una sociedad determinada, de lo que se maneja en esa sociedad determinada. ¿Cuánto valor tiene la mujer para la sociedad colombiana? Esto es una pregunta que yo quiero hacer y no quiero ofender con esto a ninguna persona. Tengo muchos amigos, viví muchos años en Colombia, tengo amigos colombianos, personas honorables, personas éticas que son incapaces de hacerle daño a alguna persona. Incluso la gran mayoría de las personas colombianas son personas que tienen valores, que tienen ética, pero lastimosamente han sido tomados por estas mafias terroristas que se han dedicado al robo, al secuestro, porque la prostitución es un gran negocio, porque el mantener o el tener o el secuestrar o el conseguir prostitutas para las mafias, la casa 12 es la casa de las mafias, para las mafias del narcotráfico es un gran negocio, ¿no? Paga muy bien, da mucho dinero. Entonces, aquí tenemos a Piscis gobernando el medio signo.
El medio cielo es el gobierno. ¿Quién gobierna Colombia? ¿Y quién ha gobernado Colombia en los últimos 70, 80 años? ¿Quién ha gobernado Colombia a lo largo de su historia? Ahí está Plutón en Piscis en conjunción con la Luna. ¿Cómo ese Plutón destruye al pueblo? Pues, y ha creado una economía. La Luna es señora de la casa 2 de la economía. Signos y planetas conservan sus significados indistintamente de la posición que tengan en la carta. Evidentemente, la carta de Colombia tiene a Cáncer en la casa 2, que es la casa de las finanzas, pero Tauro también es un signo relacionado a la economía. Y es un signo relacionado a la economía. En esta casa 12 precisamente se manifiesta como a través de la economía ilícita, del dinero sucio, del dinero que viene manchado, del dinero por producto de narcotráfico, del dinero por producto de trata de blancas, de todo esto es lo que representa Júpiter en la carta de Colombia. Lastimosamente, es como el veneno. El veneno, Plutón es el planeta regente de Escorpio, de la casa 6, y coincidencialmente lo que se ha vivido en estos últimos días, la agresión militar, la casa 6 es la casa de los militares, la agresión policial, el cuerpo armado en vez de proteger al pueblo, está agrediendo al pueblo, lo está matando, lo está acribillando, lo está violando, está cometiendo actos de lesa humanidad. Esa armada colombiana que está conformada por muchos cuerpos, tanto legales como ilegales. Y ahí está Plutón en Piscis, porque Piscis es el signo que en el zodiaco fijo está asociado a la casa 12. Entonces hay una armada en Colombia, así como hay numerosas otras armadas clandestinas que actúan en la clandestinidad y que dañan al pueblo. Y lastimosamente ese veneno se ha corrido por el torrente sanguíneo, como digo yo, de la nación y ha traído violencia a los hogares en Colombia. Violaciones, no únicamente extraño en los mismos grupos familiares. Los casos de violación en grupos familiares en Colombia son altísimos, son elevados. En esas zonas de extrema violencia, en esas zonas de tolerancia, en donde la violencia, la pobreza y todos estos males han penetrado en esa parte social más vulnerable, y ahí ha llegado la violencia. Y ahí está Marte en el signo de Cáncer. Que sentimos, estamos protegidos dentro de nuestros propios hogares. Precisamente el colombiano del día a día, el colombiano trabajador, el colombiano que aboga por el bienestar de sí mismo y que tiene la esperanza de que el país se abra a nuevas situaciones, lastimosamente, ese colombiano no puede vivir bien, ni tranquilo, ni en paz en su propio hogar, entre sus propios vecinos. No se puede confiar en el hecho de que la persona esté bien vestida, porque en oportunidades vamos por alguna barriada o vamos por algún lugar de tolerancia y decimos, bueno, y vemos a alguna persona y por su aspecto podemos sentir temor, pero es que ya no se puede confiar incluso en las personas que tienen buen aspecto. Hace muchos años un caso muy sonado en Colombia acerca de una violación de una niña, de un secuestro, y pues esta persona tenía una apariencia decente, era bien vestido, un chico de buena familia. ¿Y qué pasó ahí? Los valores familiares. Toda esa contaminación de 70, 80 años víctima del narcotráfico, del narcoestado, de las mafias, del terrorismo, de las violaciones, todo eso ya ha penetrado en muchos y es muy lamentable y es algo preocupante en muchos hogares colombianos. Y lo podemos leer porque no me gustaría pues que se tome a mal el mensaje que estoy dando. Estoy haciendo un análisis astrológico, como siempre digo, la astrología nos va a decir a nosotros, nos va a certificar que en efecto las situaciones que se están presentando, esa es la validez de la astrología. Siguen aumentando los casos de violencia sexual e intrafamiliar contra menores y mujeres en la pandemia. Este es Senado de la República de Colombia, 12 de agosto del 2020.
ante el incremento de los casos se anunció la conformación de una comisión de seguimiento para coordinar acciones con las instituciones para responder a las denuncias y realizar acompañamiento a las víctimas. O sea, tiene que haber respuestas, no simplemente reuniones. Las cifras. La congresista se refirió a los casos que se vienen registrando en la ciudad de Cartagena, donde se está promoviendo el turismo sexual con menores de edad que son drogadas y objeto de todo tipo de violencias, quienes por necesidad y vivir en extrema pobreza acceden para adquirir recursos para su subsistencia y el de su familia, siendo víctimas de sujetos que no se compadecen, ante la cual la senadora calificó que se está creando una sociedad enferma de salud mental que se aprovecha de esas condiciones. Fíjense ustedes la gravedad del asunto. Agregó que según los datos recaudados en medicina legal en esta época de pandemia, en el país se han presentado 10.000 casos de abuso contra niñas, 3.028 contra adolescentes y 3.296 contra menores entre 6 y 11 años. ¿Qué estamos haciendo con la humanidad? Esto es un desastre social. O sea, deberían de intervenir los organismos internacionales que no salen de un discurso, y de discurso intervienen cuando el país tiene riquezas, cuando el país tiene petróleo, como es el caso de Venezuela, o cuando el país tiene oro, o cuando el país tiene una zona geográfica, una posición geográfica preponderante, pero en estos casos no interviene, porque incluso se nutren esos organismos internacionales y apoyan el narco, y apoyan este tipo de situaciones que se presentan en estos países como Colombia, el sufrimiento de los más vulnerables. Bueno, y aquí les dejo este artículo, no puedo dedicar mucho tiempo a esto, no quiero tampoco que se me aburran. Aquí está otro artículo, no es algo que yo diga, pues yo busco estos artículos porque podemos ver, no es lo que dice Orisa, es lo que dicen los medios informantes, que se quedan cortos con esos casos de violencia, abuso sexual de niños y niñas en Colombia, cifras de este grave delito. Pensamos que ocurría nada más en India, porque incluso el término peyorativo de indio es, bueno, esto ocurre en India porque son indios, porque no tienen ningún tipo de civilización, son unos incivilizados. Entonces es normal que ocurra en India, en nuestros países no ocurre. Y vemos, como decía el Maestro Jesús, la paja en el ojo ajeno y no somos capaces de ver la viga en nuestro propio ojo. Aquí están miles y miles de casos de violación, no de hoy, el detonante es ahorita, en el 2021 entra Marte al signo de Cáncer y detona una protesta y ya, o sea, ya no es que los niños vulnerables, fíjense esta noticia, ¿no? La niña en Vera de 13 años abusada sexualmente por 7 soldados del batallón de San Mateo es el caso más reciente. Es una noticia vieja, pero lejos está de ser el único que se presenta en Colombia. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, entre enero y mayo del 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto, y todavía dicen presunto las noticias, delito sexual, que representa el 43,49% de las lesiones no fatales en el país, es decir, son casos de violación, pero pues no mataron a la víctima, no le hicieron mayor daño. Incluso pudieran asumir los medios de comunicación, que siempre pues hay una parte de la sociedad que justifica este crimen. De estos 6.479 fueron realizados a menores de edad que se desagregan de la siguiente forma. Y aquí ellos hacen cifras comparativas y todo. Esto es una noticia del año pasado. Otra noticia acá. Cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual, Comisión de la Mujer, Caracol. Y vuelvo y repito, los medios colombianos se quedan cortos frente a la situación. En el 2019, 98.000 mujeres reportaron denuncias sobre violencia de género. La cifra es alarmante. Pudrieron a la sociedad colombiana y es muy lamentable. Y ya no podemos esperar que los gobiernos
resuelvan, son los propios habitantes del país los que tienen que tomar acción. Y las acciones, pues, siempre y cuando, y aquí les hago el análisis que les acabo de hacer. Júpiter, el gran benefactor, pues ese Júpiter le facilita a estas mafias terroristas que hacen del mal ajeno y de las personas más vulnerables de la sociedad un gran negocio. Un gran negocio, ahí lo acabo de leer. La prostitución, la esclavitud infantil, no es prostitución, es esclavitud infantil, es prostitución también, por supuesto. ¿Ve? Turística, Sagitario es el signo del turismo, Júpiter es el planeta asociado al turismo, la casa 12 es la casa, bueno, es lo que le vamos a ofrecer al turismo. Las niñas pobres de la sociedad que tienen que prostituirse desde temprana edad para poder llevar un pan a su casa, porque de paso las explotan. ¿No? Plutón en conjunción con la luna han destruido la energía femenina en ese país. Y aquí está pues este maravilloso stellium en el signo de Cáncer, incluida la luna negra de paquetico en el signo de Cáncer. Fíjense ustedes, ¿no? Como les decía, la violencia también ocurre a nivel familiar. Luego, esta es las progresiones para esta fecha, porque alguien me preguntaba acerca de que, pues, si Colombia vendría un gobierno de izquierda, de derecha, de ya, no podemos confiar en ningún sistema político. Incluso, no nada más Colombia, los países latinoamericanos están tomados por la anarquía. Las masas ya no quieren ningún gobierno, porque ya no confían en los gobiernos, entonces las masas están destrozando. Bueno, parte de las protestas, y lo vemos aquí, la luna negra esa que está aquí en Cáncer, en la carta de nacimiento de Colombia, ya progresó a la casa 3, que es la casa de las protestas. Algunas personas, algunos astrólogos dicen que en una carta progresada tendrían que estar estos aspectos progresados activos por tránsito. No es necesario, y además de eso, todos los meses la luna activa estos aspectos por tránsito. Pero aquí, en la casa 6, que es la casa de los militares, de la Armada Nacional, de los trabajadores de la nación, están para proteger a la nación, para servir a la nación. La casa 6 es la casa del servicio. Voy a servir a la nación. Ese es el deber de la Armada de Colombia, servir a la nación, no matarla. Ahí está Escorpio, la muerte. No criminalizar a la sociedad. Y la luna está en conjunción con Marte, la luna progresada, para esta fecha, por supuesto. Y ahí está la violencia de parte de personas que deberían de proteger a los ciudadanos. Entonces ya no nos sentimos protegidos en el hogar, con la familia, con los encargados de proteger nuestra dignidad. Esto es lo que está ocurriendo en Colombia y es muy, muy lamentable y muy doloroso, precisamente para las personas que más sufren, que son los jóvenes, que son los niños. El día 28 de abril tenía 2 o 3 días Marte de haber entrado al signo de Cáncer. Explotan las protestas debido a algunas reformas que se hicieron para crucificar al pueblo después de una pandemia y cobrarles más impuestos y cobrar más dinero. Y pues explota una protesta que ha traído como consecuencia todo lo que hemos estado viendo durante estos días. Coincidencialmente ese 28 de abril estaba la luna en el signo de Escorpio. Y lo vemos aquí, la luna progresada en Escorpio y activada por el tránsito de la luna ese día. Y miren cómo vienen los planeticas en fila india, como dicen, ¿no? A la casa 12. La casa donde se da todo eso, lo oculto, lo escondido, y todo eso ha salido. Ya no es secreto. Ya no es una cruz que carga solo el pueblo colombiano. Ya se sabe de esas mafias organizadas en donde también participan grupos armados legales e ilegales que han torturado al pueblo, a la patria, a la madre, a la energía femenina. Violaciones de derechos humanos. Es algo lamentable. Y es algo que tenemos que reconocer culturalmente.
Y tenemos que cuidar a nuestros hijos y tenemos que preparar a esta nueva generación muy pequeñita que se está levantando y desatar ese nudo de la violencia sexual. A través de estos mitos lo podemos ver, ha ocurrido en todas las épocas de la historia, en unos lugares más que otros, ¿eh? Pero hay que sanar eso en el grupo familiar. Si yo no me siento segura en mi familia, no me voy a sentir segura con el gobierno que está gobernando, no me voy a sentir segura en las playas, en los lugares turísticos, no me voy a sentir segura con una persona que dice que está ahí para protegerme y abusa de mí, ¿eh? Entonces, todas esas heridas se tienen que sanar desde lo familiar. Por eso es que hay que cuidar mucho a los hijos, a esas pequeñas florecitas que están naciendo ahorita y que comienzan a crecer, para ir limpiando esas memorias de ese pasado y de ese presente, porque no está pasado, es presente, es algo continuado, es un ciclo que tenemos que cortar y que ahora es el momento de hacerlo. Tenemos que hacer un análisis de los valores que sostienen a la sociedad colombiana, especialmente los que participan de estas atrocidades. ¿Cuáles son los valores que sostienen a la sociedad colombiana? Porque ahí están los nodos transitando en el eje del ascendente, descendente, Géminis, Sagitario, para traernos a esa conciencia. Reciban eternas bendiciones hasta una nueva oportunidad.